meditando en la atalaya, acabamos ya nuestra primera lección, el llamado de la atalaya. Y hoy quería compartir sobre el trabajo de la atalaya. Íbamos a predicar sobre la predicación de Ezequiel. Pero mientras estábamos cantando, mientras estábamos orando, que haramos el Señor y su Espíritu siempre nos fallan. Dijo, mejor predica esto. A veces sucede así, hermano. A veces todo el día meditando en Ezequiel y un momento instante el Señor dice, mejor predica esto. Así que voy a hacerle caso al Señor. Libro de 1 Timoteo 3, versículo 15, hermano. Y a medida que lo encuentra, vamos a ponernos de pie para escuchar la palabra del Señor. Qué gusto ver al Chinito allá. Ahí está Chinito, pero Chinito ha llegado esta noche a la casa del Señor. 1 Timoteo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, versículo 15. Ay, la poderosa palabra del Señor dice así. Para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oh, hermano mío, permítame una vez más cargar la pistola con este poderoso versículo y predicar una vez más este poderoso mensaje. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Vamos a orar. Ay, Padre, qué lindo estar en tu casa esta noche. Gracias por los hermanos que has traído. A pesar, Señor, del trabajo, el frío. Gracias, Señor, porque estos permanecen fieles. Hay muchos que no están, Padre. Quizás pudiendo estar, no están. Pero cada uno dará cuenta al Señor. Pero gracias por estos hermanos. Bendice tu palabra. Danos el discernimiento, danos el poder, Padre, para conducirnos rectamente delante de ti, en tu casa. En el nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermano mío, por favor, puede usted ocupar su lugar. Amén, amén. El apóstol Pablo tenía aproximadamente 49 años cuando llegó a este lugar que se llama Éfeso y empezó a predicar la palabra del Señor. Él estaba en su tercer viaje misionero. La primera vez él quería entrar a la ciudad o a toda esta región llamada Asia, donde se encontraba Éfeso, Esmirna y todas estas 7 iglesias que él va a fundar más adelante. Pero el Señor dijo en Hechos 16, Pablo, no. El Espíritu le dijo, ve hacia Macedonia. Y Dios le envió una visión de un varón que dijo, ven y ayúdanos, y se fue para allá. Pero en su tercer viaje misionero, ahora sí llega a esta ciudad de Éfeso, en la gracia del Señor, en el tiempo del Señor, en el modo del Señor, y Dios empieza a bendecir todas estas predicaciones en la ciudad de Éfeso. Y Dios empieza a cambiar a muchos de ídolos hacia la presencia de nuestro Dios. Así que la iglesia en Éfeso empezó a crecer. Tanto así que el apóstol Pablo, en la gracia del Señor, dijo, voy a quedarme aquí mucho tiempo. Y nunca estuvo tanto tiempo en otra región enseñando la palabra de Dios que en la poderosa ciudad de Éfeso. Él estuvo 2 años y meses enseñando la palabra del Señor en ese lugar, día y noche. Día y noche. Oh, hermano mío, la iglesia en Éfeso era una iglesia seria. Era la iglesia. La iglesia, una de las iglesias que apoyaba más el ministerio del apóstol Pablo fue la iglesia en Éfeso. Una de las iglesias más numerosas en los días del Nuevo Testamento fue la iglesia en Éfeso. Y es la primera iglesia al que el Señor quiere hablarle en el libro de Apocalipsis. Oh, hay un mensaje que quiero decir el Señor. Hay un mensaje a cada iglesia en Apocalipsis 2 y 3. Y Dios dice, número 1, pon en la lista de la iglesia en Éfeso. Así de importante era la iglesia en Éfeso. Para la iglesia, para los apóstoles y para el Señor. La iglesia en Éfeso. Pero hermano mío, la iglesia en Éfeso tenía ciertos problemas. En primer lugar, el contexto, el entorno que estaba obviamente alrededor de la iglesia, porque la ciudad de Éfeso era una ciudad así hermosa. Había una gran alameda, una gran avenida, todo de mármol. Ellos tenían un gran puerto, una ciudad comercial, era una ciudad grande. Era una ciudad cosmopolita, habían judíos, habían griegos, habían romanos, habían de todo tipo. Y hermano mío, tenían una cultura bastante elevada en ciencia, en conocimiento, en cuanto a medicina, en cuanto al arte. Pero lo que destacaba más en la ciudad de Éfeso era el templo a la diosa Diana de Éfeso. Y también se llamaba la Artemisa, si estás hablando, depende a los griegos o a los romanos, pero era el mismo personaje. Esa era la atracción principal de Éfeso. Todos están yendo para entrar y conocer el gran templo de la diosa Diana. Diana de los Efesios. Aproximadamente este templo tenía 121 columnas. Es más, es una de las antiguas maravillas del mundo. El día de hoy solamente queda vestigios, ciertos lugares. Edificaron ese templo sobre un lugar inconcebible para edificar, era pantanoso. ¿Quién va a edificar algo así? Pero ahí lo edificaron.
y un templo inmenso, 121 tantos columnas, grande. Era el centro de todo el templo, era la adoración a la diosa Diana. Y había todo un entorno comercial alrededor del templo. Vendían estatuillas del templo, figurillas de la diosa Diana y todo lo que pasaba aquí, los ritos que estaban ahí eran totalmente aberrantes. Había mujeres ahí que presidían la adoración a Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad. Solo con decirle eso ya se imaginan qué tipo de adoración harían a esa diosa, y entraban en todo tipo de perversión inmoral, etcétera. Esa era la atracción en este lugar, Diana de los Efesios. Pero el Señor en su gracia permitió establecer una iglesia allí, y muchos se volvieron de las tinieblas a la luz admirable. Pero el apóstol Pablo, cuando iba a partir, en el libro de Hechos, si usted se fija en la palabra del Señor, el capítulo 20, en el versículo 28, va a dar unas últimas recomendaciones a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo era un verdadero misionero. Él llegaba, edificaba y dejaba a alguien y se iba a otro lugar. Hay muchos misioneros de este día que llegan, se enamoran del pueblo, se enamoran de la gente, se enamoran del dinero, se quedan ahí. Ya no soy misionero, ahora soy pastor. Hermano, pero el apóstol Pablo era diferente. Él sí era un misionero. Es tiempo de partir y tiene un último mensaje para este grupo de hermanos, jóvenes, ancianos, mayores o menores, niños o niñas, varones o mujeres. La iglesia del Señor tiene un mensaje. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué corazón de misionero, qué corazón de un pastor. Las últimas palabras de este varón antes de abandonar esta preciosa obra, por 3 años, día y noche, enseñando, amonestando, corrigiendo uno por uno a los hermanos, miembros de esta iglesia. Pero hay una advertencia. Hay que entender, hay enemigos que quieren destruir la iglesia del Señor. Hay enemigos, hay enemigos. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una iglesia local. El mundo quiere destruir la iglesia del Señor. Oh, si es Diana de los Efesios, aquellos días, los perseguidores, los adoradores de esa diosa fueron perseguidores de la iglesia en Éfeso. En nuestros días hay dioses de este mundo, el príncipe, la potestad del aire, el sistema que gobierna sobre todo los gobernantes de este mundo. Quieren destruir la palabra del Señor, quieren destruir la iglesia, quieren destruir el concepto de poder anunciar el evangelio. Hermano mío, el mundo es cruel, el mundo persigue, el mundo quiere dejar que nosotros o impedir que nosotros sigamos congregando. Es el plan, sí, Satanás va a usar armas, va a asustar a muchos, va a matar a muchos, como lo pasó en aquellos días. Pero no solo hay ataques externos en cuanto al mundo, Satanás, la corriente. Los religiosos también persiguieron a Éfeso, también estos días los religiosos. La religión organizada es enemigo de la iglesia local. En los días de la Inquisición fue una gran evidencia de eso. La religión organizada es enemigo de la iglesia local. Pero no solo hay ataques por fuera, pero también hay ataques por dentro. Y el apóstol Pablo quiere que recuerden que de vosotros siempre se levantarán enemigos. Oh, hermano mío, uno no espera eso. Pero dentro de este pueblo también habrá enemigos, dijo el apóstol Pablo. Y se van a infiltrar unos llamándose hermanos, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces. Lobos feroces, lobos hambrientos, sin misericordia, que no perdonarán al rebaño, que destruirán uno por uno y lograrán destruir el mensaje que Dios está predicando. Es una seria advertencia, es una seria advertencia. El apóstol Pablo no dice quizás destruirán, sino los asegura, esto va a pasar. Entrarán entre vosotros, harán esto, predicarán otro mensaje, anunciarán a otro Cristo, no perdonarán el rebaño, no perdonarán el rebaño. Mi amado hermano, y el apóstol Pablo se fue. Aproximadamente pasaron 5 o 6 años e inmediatamente recibe una noticia de la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo sigue predicando la palabra del Señor, pero de pronto dicen: hoy la iglesia en Éfeso está pasando por serios aprietos.
Se han levantado los lobos rapaces, se han levantado los falsos predicadores de la palabra de nuestro Dios, se han levantado aquellos que no están perdonando el rebaño, y hay muchos que están siguiendo un mal mensaje, hay muchos que están creyendo salvación por obras, hay muchos que están viviendo en pleitos y contiendas en la iglesia. No es la iglesia que tú estableciste, oh mi amado hermano. Entonces el apóstol Pablo, en gracia del Señor, quiere corregir el problema en la iglesia en Éfeso. No solo basta los problemas de afuera, sino que los problemas de adentro están causando más grande daño. Hay hermanos que están predicando en contra de la palabra de Dios. Hay muchos que están predicando a favor de salvación por obras, no por gracia. Hay muchos que viven en pleitos y contiendas. La inmoralidad está dentro. Oh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y el apóstol Pablo decide enviar a Timoteo. Timoteo, hijo en la fe, llega a la iglesia en Éfeso, abre la palabra del Señor y empieza a predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo quiere animar un poco más al viejo Timoteo, o al joven Timoteo, mejor dicho. Oh, Timoteo, Timoteo. Por eso le escribe esta carta de primera y segunda de Timoteo. Especialmente esta carta, la carta de primera de Timoteo, está animando a este hijo amado Timoteo a que sepa algo. Timoteo, hay una manera de enfrentar los problemas en la iglesia. Hay una manera de enfrentar un mal mensaje. Hay una manera de enfrentar a aquellos que causan pleitos y contiendas y divisiones. Hay una manera de enfrentar las necesidades en la casa del Señor. Timoteo, hay una manera de arreglar este asunto. Hay una manera. Y en el libro de 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, hay una sola manera de enfrentar este asunto. Hay una sola manera. No es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera del Señor. ¿Cómo corregimos los problemas en la iglesia? ¿Cómo corregimos los problemas entre nosotros? ¿Cómo enfrentamos el engaño? ¿Cómo enfrentamos a los falsos profetas? ¿Cómo quitamos de entre nosotros al lobo rapaz? ¿Cómo enfrentamos las contiendas y las divisiones en la iglesia? Timoteo está siendo asolado, está siendo atacado. Y Dios dice: Timoteo, Timoteo, esta es la manera de enfrentar los problemas. Quiero que tú recuerdes bien. Quiero que sepas, la palabra saber aquí es saber por completo, que entiendas bien, que sepas bien, que nunca se olvide esta lección en tu vida, Timoteo. Vuelve una vez más a esta vieja lección. Tú debes entender, tú debes saber, tú debes conocer, debes tener esto presente siempre. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Esa es la manera de enfrentar. No vas a ir con palos, no vas a ir con ametralladoras, no los vas a crucificar, Timoteo. Lo primero que debes entender es la mejor forma de defender la iglesia del Señor. La mejor forma de enfrentar los problemas en la iglesia del Señor. La mejor forma de pararse firme en los días que el enemigo está predicando otro evangelio, otro mensaje. La mejor manera, Timoteo, de enfrentar esto es con una conducta correcta. Una conducta que corresponde a un hijo de Dios. Una conducta que corresponde a un verdadero hijo en la fe. A una conducta que corresponde a un verdadero siervo del Señor. Es la manera que uno debe enfrentar. Quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. ¿Cuál debe ser tu conducta? Hay una manera correcta de conducirse en la casa del Señor y hay maneras incorrectas de conducirse en la casa del Señor. Timoteo, hay una manera correcta de conducirse en la casa del Señor. Es la mejor manera de enfrentar. Oh, mi amado hermano, qué poderoso mensaje tiene Timoteo. Porque no solamente él está recibiendo este mensaje, sino que también Timoteo tiene todo el deber de prepararse un domingo en la mañana, abrir la palabra del Señor, la carta a Timoteo y decir: oh pueblo, iglesia, así dice el Señor. Así dice el Señor, y todos deben escuchar cómo deben conducirse en la casa del Señor. No solo Timoteo lo debe saber, sino que Timoteo también lo debe predicar. Hermano mío, ¿por qué es tan importante esto? Cómo uno debe conducirse en la casa del Señor. Es tan importante. Mi amado hermano, cuando nosotros vemos el núcleo de la iglesia es la familia. Cuando consideramos la familia, Dios espera que ese esposo se conduzca correctamente en su familia. Cuando ves a su esposa, Dios espera que esa mujer se conduzca correctamente en su casa.
Cuando ves a sus hijos, Dios espera una conducta correcta de esa familia cristiana en sus hijos. El problema está aquí, que muchos no saben, no entienden, aún sabiendo no lo hacen, cómo deben conducirse en su casa, en la iglesia. Dios espera cierta conducta de nosotros. Si Dios es nuestro Padre, nosotros vamos a conducirnos como sus hijos. Si Cristo Jesús es nuestro Salvador, nosotros vamos a conducirnos como gente que se ha levantado por la sangre preciosa de Cristo Jesús y por su poder. Cada uno de ustedes que llegaron esta noche tiene cierta conducta ante los ojos de Dios, ante los ojos de la iglesia y ante los ojos de su familia. Lo que importa más esta noche es su conducta delante de nuestro Dios. Dios te está pidiendo a Timoteo, esta es la manera de arreglar los problemas. Sí hay que predicar la palabra del Señor, pero hay un mensaje que predica más fuerte. Es el mensaje de nuestras vidas. Predicamos la palabra de Dios, pero nuestras vidas sostienen el mensaje. Nosotros seríamos predicadores hipócritas. Seríamos cristianos que congregan esta noche hipócritas si predicamos una verdad que no creemos y no alcanzamos. Si predicamos de un Dios poderoso, pero vivimos nosotros renegando de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, que no podemos todavía romper el lazo de las cadenas del pecado que todavía subyuga el corazón de muchos. Seríamos predicadores de gracia, pero sin entender qué es gracia. Seríamos nada más que estafadores y charlatanes. Lo que Dios espera es que nuestro mensaje sea congruente con nuestra conducta. Sepas cómo debes conducirte. Oh, hermano mío, se sorprenderán que hay padres que no saben cómo ser padres, que hay madres que no saben cómo ser madres, que hay esposos que no saben cómo ser esposos, que hay esposas que no saben cómo ser esposas, que hay hijos que no saben cómo ser hijos, que hay hombres que no saben cómo ser hombres, que hay mujeres que no saben cómo ser mujeres y que hay hermanos que no saben cómo ser hermanos. El apóstol quiere recordar a Timoteo que esta es la manera de enfrentar el asunto. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Quieres separar la verdad de la mentira, al engañador, lobo rapaz de la verdadera oveja? Entonces, mira su conducta. ¿Cómo debes conducirte? No en el mundo, sino en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Por qué, hermano mío? ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar algo, que esta es la iglesia de Dios. Es la iglesia. No es mi iglesia, no es su iglesia, no es la iglesia de los hermanos, de los diáconos, del misionero. Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Y en el libro de Mateo, capítulo 16, en el versículo 14, Cristo Jesús lo puso de esta forma y dijo: yo también te digo que eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oh, hermano mío, Dios dice mi iglesia. No es mi iglesia, no es su iglesia, es la iglesia del Señor. Mi iglesia. Oh, hermano mío, y me encanta porque la palabra iglesia hace referencia a una iglesia local, una iglesia visible. Está hablando de esta iglesia, es la iglesia del Señor. Y ahí Dios prometió edificar su iglesia y dijo: y yo edificaré mi iglesia. Voy a construirla, voy a edificarla y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una promesa. ¿Cuándo el Señor faltó a su promesa? Nunca. Él prometió edificar esta iglesia y las puertas del Hades, el enemigo, no va a prevalecer contra esta iglesia. No importa si el ataque es de afuera, de miedo, persiguen los hombres religiosos, nos persiguen el gobierno. Llegará los días que nos matarán por predicar la verdad. Oh, hermano mío, no importa si el ataque viene por dentro de falsos hermanos, de falsos predicadores, de falsas prácticas. Si cambia el mensaje, cambia las prácticas. Lo que Dios dice: yo voy a edificar mi iglesia. No importa si son días de COVID o no, Dios sigue edificando su iglesia. Amén. Gracias al Señor. Pero, hermano mío, no solo nos debe consolar que Él va a edificar su iglesia, pero también debe ser para nosotros una amenaza. Para algunos será una más que amenaza, porque Dios está diciendo: oye, puertas del Hades, yo voy a edificar mi iglesia. No importa cuántos dardos lance Satanás, no importa cuánto miedo infunda al pueblo del Señor, no importa cuánta persecución envíe a la casa del Señor. Dios amenazó al enemigo: yo voy a edificar mi iglesia. No importa que el mundo quiera destruir la iglesia,
No importa que quieran negar la palabra del Señor. No importa que quieran destruir el concepto de la familia. Dios prometió edificar su iglesia. Pero hermano mío, también debe ser para nosotros cierta reprensión. Con nosotros o sin nosotros, Dios va a edificar su iglesia. Con nuestro dinero o sin nuestro dinero, Dios va a edificar su iglesia. Con su ayuda o sin su ayuda, el Señor prometió edificar su iglesia. Sea fiel o no sea fiel, Dios prometió edificar su iglesia. Oh, hermano mío, debemos temblar. Por lo tanto, Dios dijo, esta es mi iglesia y hay una manera de conducirse correctamente en la iglesia. Hermano mío, si alguno de ustedes puede conducirse así en la iglesia y se puede conducir así en su familia y se puede conducir así en su lugar secreto, qué bendición será, no solo para sí mismo, para su familia, para la iglesia y donde usted vaya. Porque esto se espera de todo hijo del Señor. Quiero que sepas cómo debes conducirte. Debes conducirte. La palabra deber aquí está involucrando una gran necesidad. Timoteo, hermanos, este es el promedio de todo hermano. Así nos conducimos en la casa del Señor. No solo el apóstol Pablo, no solo el Timoteo, no solo el apóstol Pedro, no solo Juan el Bautista, no solo los grandes hombres de fe, sino cada uno de nosotros debe conducirse así. Este es lo promedio, es lo que se espera y no solo eso, es lo que se necesita, es lo que se requiere. Debes conducirte, la orden es del Señor. Así espero que cada uno de ustedes debe conducirse. Este es el estándar de todo creyente y debe ser el estándar de todo miembro de la iglesia. Y hermano, esto solamente lo puede producir el Señor. La conducta en Cristo es una conducta que proviene del Señor. Si usted vive en una conducta llena de iniquidad, si es un borracho, si es un adúltero, si es un infiel, si es un fornicario, si es un avaro, si es un hombre tirado a la codicia, usted necesita nacer de nuevo. Aunque intente, no podrá conducirse así. Aunque finja, no podrá conducirse así. Necesita ser una nueva persona. Porque la conducta que veremos a continuación solamente es el fruto de la obra de gracia del Señor y de su Espíritu. Es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo en Juan 3. Hemos nacido en la familia equivocada. Somos hombres muertos, de Efesios 2:1, en delitos y pecados. La sentencia está escrita en nuestra frente. La paga del pecado es la muerte. Por esencia somos pecadores. Hablamos maldad, miramos con maldad, escuchamos lo malo, amamos lo malo y aborrecemos lo bueno. Nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra obra es pecaminosa, nuestros caminos son pecaminosos y no podemos romper la cadena del pecado y cosechamos muerte. Por eso vivimos en aflicción, en angustia, en desesperación. Vivimos así debido al pecado en nuestras vidas. Nuestra naturaleza es perversa. No solo por fuera en cada miembro nuestro, sino desde adentro. El corazón es malo, engañoso, más que todas las cosas. Y Dios espera que si de veras vamos a conducirnos bien, el primer paso es de veras creer en el Señor y ser salvo, una nueva criatura. Pero yo quiero mostrar a la luz de la palabra del Señor, según el libro de 1 Timoteo 3, en el breve tiempo que me queda, hermano, 3 conductas que Dios espera de cada hermano de la iglesia, en su familia, en su vida secreta, delante del Señor. Esto es el comportamiento promedio. Esto lo produce nuestro Dios y es nuestra mejor arma contra el ataque del enemigo, ya sea por fuera y ya sea por sobre todo por dentro. Mi amado hermano, y el mensaje está dedicado, si usted lee desde el libro 1 Timoteo, del capítulo 1 hasta el capítulo final, notará que Dios está hablando al pastor. Dios está hablando a los hijos del pastor. Dios está hablando a la esposa del pastor. Dios está hablando a los diáconos. Dios está hablando a las esposas de los diáconos. Dios está hablando a los hijos de los diáconos. Dios está hablando a los maestros. Dios está hablando a los ministros. Dios está hablando a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jovencitas, a las viudas mayores, a las viudas menores, a cada varón, a cada mujer, a los amos, a los esclavos, a los ricos, a los pobres, a todos en la iglesia. Dios no hace excepción de ninguno. Predica, Timoteo. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Vamos a ver la primera actitud. Note la palabra de nuestro Dios, hermano. Dice versículo 15:
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, note la Biblia, en la casa de Dios. Oh, hermano mío, Timoteo subraya ahí en su Biblia, dice, la casa de Dios, la casa de Dios. Esto se quedó grabado en el corazón de Timoteo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Dios espera, hermano mío? Dios dice, cuando venimos a este lugar y nos congregamos como iglesia, Dios llama a este lugar su casa, la casa de Dios. No es la casa del pastor, no es la casa de los hermanos, no es la casa del misionero, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Hermano mío, y qué especial es esta palabra casa en el Nuevo Testamento. Hoy si revisa el Antiguo Testamento, la misma palabra tiene una raíz especial. Cuando habla de casa, está hablando de hogar, está hablando de familia. Cuando venimos a la iglesia, Timoteo debe entender, y todos los hermanos que entran deben entender que es un gran privilegio. No debemos estar rogando para que vengan temprano. No debemos estar rogando para que vengan fielmente. Es un privilegio venir a la casa de Dios, porque aquí se reúne la familia de Dios. La familia de Dios. Cristo Jesús nos hizo familia. Nosotros somos merecedores del infierno. Hemos sido quitados de la presencia del Señor por nuestra maldad. La paga del pecado es la muerte. Somos herederos de iniquidad. Y por lo tanto nuestra familia natural es el mundo. Nacimos bajo la familia del primer Adán. Nacimos con un padre que se llama Satanás. Ay, pastor, mi padre es el diablo. No porque él engendró, hermano, sino porque usted sigue el ejemplo del enemigo. Él es mentiroso desde el principio. Él es homicida. Y nosotros seguimos el mismo camino. Él gobierna este mundo. Es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, que opera sobre los hijos de desobediencia. No éramos parte ya de la familia de Dios. Creación de Dios, sí, pero no parte de la familia de Dios. Alguien tenía que injertar nuevamente a este hombre desventurado, miserable, pobre, ciego, a la familia de Dios, y lo hizo Cristo Jesús cuando derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que nos compró por precio y nos injertó nuevamente a la familia de Dios. ¿Y qué predica la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario siendo derramada? ¿Qué es lo que predica el Señor? No solo predica el precio, sino predica su amor. Por eso el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol pone en primer lugar, ¿qué es lo que uno espera encontrar en la casa del Señor? Cuando se predica la palabra, cuando llegamos, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es producto de la obra del Señor, de una buena fe, de una buena conciencia, de un corazón limpio. Solo eso produce el Señor. Ese es el propósito por el que llegamos, hermano mío. Entonces, mientras vemos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sostenido ahí, comprándonos el precio para ser injertados con su sangre preciosa a la familia del Señor, Él está predicando aún más en lo alto su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Este merece el infierno, pero Él me amó primero y murió por mí en la cruz del Calvario. Así que cuando Él espera que vamos a la casa del Señor, lo que Él espera que nosotros podamos mostrar, más que nuestra vestimenta, más que nuestra gran Biblia, más que nuestra gran presencia, más que nuestra gran personalidad, más que mi participación, más que mi talento, más que mi manera de predicar, más que mi conocimiento, lo que Él espera en primer lugar cuando cruzamos esas puertas es que nosotros mostremos el propósito de este mandamiento, que es el amor, porque Él me amó. Así que Timoteo debe recordar, esta es la manera de enfrentar los problemas, la necesidad, lo que sucede. Esta es la manera, predícalo. Cuando llegues a la casa del Señor, yo espero que te conduzcas en amor. Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, predicó su amor.
Su palabra produce en nosotros amor. Y lo que espera que nos una a la familia del Señor es el amor en Cristo. No es un amor filial solamente, ni para nada un amor eros, es un amor ágape divino. Es el amor con el que el Padre amó al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre amó a los suyos y los entregó a Cristo, y Cristo amó a ellos, los suyos, nosotros, y decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. El amor no se puede fingir. Sí es un mandamiento. Amaos, dice el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres. También 1 Juan 1 y otra vez, hermanos, amémonos en el Señor. El que no ama a su hermano no es nacido de Dios. No solo es una evidencia de un cristiano, no solo es un mandamiento de parte de Dios, sino más que nada el amor es un fruto que lo produce el Señor. Ningún hombre sabrá amar en realidad hasta que ha sido amado primero por el Señor. Y la obra del Espíritu produzca un fruto que se llama amor. No es recibir, el fruto del amor es dar. Ese es el propósito de este mandamiento, mi amado hermano. Cuando venimos a la iglesia recordamos, esta es la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, hermanas, porque nos une la sangre preciosa de Cristo. Él nos amó a nosotros primero. Disfrutamos de ese amor real, y cuando venimos a la casa del Señor, venimos para mostrarnos que nosotros nos amamos. La fuente del amor es nuestro Dios. En 1 Juan 3:1, mirad cuál amor Dios nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hermano mío, ese amor no solamente proviene de lo alto, sino ese amor también nos une. Es la coyuntura de cada miembro de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros unidos? Por ese amor. Ese amor de la iglesia en el Señor nos relaciona a cada uno de nosotros para cumplir los propósitos del Señor en su casa. Somos la familia del Señor. En 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mi amado hermano, ese amor también unifica a la familia del Señor. Juan 17:20, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, no también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es lo que predica el amor en Cristo Jesús, que somos uno. Ninguno de nosotros va a poder vivir en la unidad perfecta con el Señor en la iglesia si no hay ese verdadero amor. Hermano, el amor es esencial. Aunque hablemos lenguas, hablemos lenguas celestiales, como dice 1 Corintios 13, y si no tengo amor, nada sirve. Nada sirve. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿qué predica? ¿Qué predica? ¿Cómo uno debe conducirse? Y Dios dice, espero que se conduzca en amor. Esta es la familia de Dios. Cristo nos introdujo por su amor, derramó su sangre, prueba de ello, y Él espera que nos amemos. La fuente del amor es el Señor. La unión entre los hermanos es ese amor, ese amor. La unidad entre los hermanos es ese amor, es ese amor. Y el amor predica que nosotros somos parte de la familia del Señor. En 1 Juan 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. El amor predica que somos del Señor. El amor predica que pertenecemos a la familia del Señor. No puede decir uno que se llama hermano y no ama a su hermano. Eso no puede haber. Eso no puede existir. Mi amado hermano, el amor también hace fuerte la casa del Señor. El amor también hace fuerte la familia del Señor. Note la palabra de nuestro Dios, hermano mío. En el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 17, la Biblia dice: siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hablando del cuerpo de Cristo Jesús, lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos uno, participamos en uno, nos hace fuertes. El amor nos fortalece, el amor nos une, no nos divide. Y finalmente, hermano mío, el amor, según Apocalipsis 2:4, una vez más, Apocalipsis 2:4, el mensaje del Señor, hablando años después, a la misma iglesia en Éfeso, donde era pastor Timoteo un tiempo, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi amado hermano, el amor es la gasolina de todo.
El amor, la gasolina de todo. Y la iglesia en Éfeso lo olvidó. Lo olvidó. El apóstol Juan está escribiendo esto diciendo, oye hermanos, ustedes olvidaron lo más importante, su primer amor. ¿Por qué, hermano mío? Nosotros llegamos temprano porque amamos al Señor. Nosotros ofrendamos porque amamos al Señor. Nosotros somos fieles a la casa del Señor porque amamos al Señor. Nosotros hablamos la verdad porque amamos al Señor. Nosotros nos conducimos en santidad porque amamos al Señor. Nosotros vamos y predicamos el Evangelio porque amamos al Señor. Porque amamos al Señor. Hermano mío, es la fuente de todo, es la gasolina de todo. Debe ser nuestro motivo. Que todo lo que hacemos debe ser no por obligación, sino porque amamos al Señor. Así que cuando hay pleitos y contiendas en nuestra iglesia, no predica amor. Así que cuando hay contención entre nosotros, no predica que hay amor. Así que cuando nosotros vivimos para nuestros propios intereses, yo solo vengo para ser beneficiado, no predicamos amor. Todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ama a su Señor. Ama la iglesia del Señor, ama a los hermanos en el Señor, aún ha aprendido a amar a sus enemigos. No vive en pleitos, no vive en contiendas, no vive deseando mal al otro. No, mi amado hermano, no vive siendo un avaro a sí mismo, no, sino puede dar con generosidad, porque este dar es un fruto de amor. Cuando venimos a la casa del Señor, Dios quiere que sepan, no es su casa, no es mi casa, es mi casa. Cristo pagó con sangre, mi Hijo derramó su sangre por amor a ustedes. Lo mínimo que yo espero cuando lleguen a la iglesia no es pleitos, no es contienda, no es rencilla, no es vivir para uno mismo. No egoísta, no hablo. Yo espero amor. Con el amor con que yo les amé, ustedes deben amarse con ese mismo amor. El amor hace fuerte a la familia. El amor unifica a la familia. El amor nos une. El amor, mi amado hermano. Pero por sobre todo, ese amor debe ser la gasolina en nuestras vidas. Cuando venimos a la casa del Señor, lo que Dios espera es amor. Mi amado hermano, imagínese un varón que se conduce en amor en su casa. ¿Qué diferencia habrá en su familia? No es un varón que está pegando a su esposa, insultando a sus hijos, viviendo para sí mismo. No, dirá, mi padre de veras me ama. Esa esposa se sujetará con gracia y con mucho placer, porque dice, mi esposo me ama. Él no me insulta, él no me pega, él no menosprecia. Dios dijo, amad, él ama. ¿Cuántos hijos hemos visto que han crecido sin el amor de un padre? Era necesario llenar ese vacío, pero fueron y se escaparon y se metieron con cualquier persona que les ofreció un amor barato. Hermano mío, muchos de ustedes no viven en amor, fingen que se aman, pero viven en pleitos, contiendas, egoístas en su propio hogar. ¿Cómo van a llegar así a la casa del Señor? Viven para lo suyo propio. No saben dar, no son generosos, viven para sí mismos. El amor es todo lo contrario, es un sacrificio, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en amor también nos corregimos, porque Dios nos ama, también nos corrige. Mi amado hermano, Dios dijo, cuando vengas a mi casa, lo que yo espero es que arreglen sus diferencias, arreglen sus contiendas. Los niños pelean, los maduros en el Señor no. Nos arreglemos con sabiduría, arreglemos con la palabra del Señor. En la iglesia local, espero que se conduzcan en amor. Hermano Paul Schwenke predicó un poderoso mensaje un día y dijo lo siguiente. ¿Saben? En su experiencia, ha predicado en muchas iglesias, muchos lugares del mundo. Dijo, he visto muchas iglesias romperse por el adulterio, quebrarse por las fornicaciones, los pecados de inmoralidad. Pero, he visto más iglesias destruirse por simples contiendas entre hermanos. Oh, si usted no está bien con un hermano, tiene un serio problema. Lo que Dios espera, cuando se conduce la casa del Señor, es un verdadero amor. Mi amado hermano, permíteme avanzar un poquito más. Él ahora está conmigo, lo siento. 1 Timoteo capítulo 3. Y si no alcanzo, simplemente no alcanzo. Note la Biblia en el versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Note la Biblia, que es la iglesia del Dios viviente. Hermano mío, esto sí nos debe hacer temblar. Es la iglesia del Dios viviente.
Cuando encontramos esta frase, la iglesia del Dios viviente, o el Dios vivo, o el Dios que vive, o el Dios viviente, como cantamos hoy, a lo largo de la palabra del Señor, en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos que todas estas veces está puesta esta expresión, la iglesia del Dios viviente, o el Dios que vive, o el Dios viviente, en un contexto muy especial. Siempre se habla del Dios viviente, siempre se habla del Dios que vive, siempre se habla de ese Dios en un contexto cuando el Señor está defendiendo su causa, su pueblo, su casa. Mira el libro de 1 Samuel 17, versículo 29. 1 Samuel 17, versículo 26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Solamente es un ejemplo. David estaba enfrentando a Goliat, pero en realidad no era David versus Goliat. David entendía, es mi Dios, el Dios viviente versus Goliat. Mi Dios ve, mi Dios escucha, mi Dios tiene poder. Mi Dios no está muerto, a diferencia de los ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan. Mi Dios vive. Mi Dios, ni la muerte pudo con él, ni el mundo, ni Satanás. Mi Dios vive. Mi Cristo vive. Él venció a la muerte. Es Dios de vivos. Y ese Dios viviente va a defender su pueblo, su causa, su palabra, sus caminos, su iglesia. Es el Dios viviente. Cuando la Biblia habla del Dios viviente o el Dios del que vive, pone al Señor adelante de la batalla con la espada desenvainada, listo a destruir a sus enemigos que quieren destruir su pueblo. Mi amado hermano, cuando nosotros vemos esta expresión en el libro de 1 Timoteo, Timoteo dice: cuando vemos a la casa del Señor, esta es la familia de Dios, vamos a conducirnos en amor. Cuando venimos a la casa del Señor, vamos a conducirnos de una forma especial. Debo entender que el que está sobre esta iglesia, el que es el dueño de esta iglesia, es el Dios viviente. El que va a defender esta iglesia es el Dios viviente. Y el que va a destruir los enemigos de esta iglesia es el Dios viviente. No importa si es un hermano amado o no querido en la iglesia, pero si es enemigo del Dios viviente, el Dios viviente va a lidiar con él. Timoteo, tranquilo. Esta es la iglesia de un Dios que ve, que un Dios que escucha, que un Dios sabe, que es un Dios que conoce y que da a cada uno conforme su obra. Es la iglesia del Dios viviente. Y cuando nosotros vemos el libro de 1 Timoteo, mi amado hermano, el Dios viviente se va a poner en contra de muchas cosas. En muchas cosas. Hey, hermano, esto no es bonito de escuchar, solamente lo citaré por cuestión de tiempo. Pero Dios quiere que sepamos algo. Cuando venimos a la casa del Señor, esta es la familia de Dios, nos vamos a conducir en amor. Cuando venimos a la casa del Señor, vamos a entender, esta es la iglesia del Dios viviente. Vamos a conducirnos con temor. Es la iglesia del Dios viviente. Él me ve, Él me escucha, Él sabe quién soy, sabe lo que estoy haciendo y Él me va a juzgar. Oh, hermano mío, si alguien no es creyente hoy, debe considerar que está delante de un Dios viviente, el Cristo que murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y va a defender su iglesia. O es su Salvador o es su juez. Si no pone sus ojos en el Señor, Él sigue siendo su juez. Él conoce, hermano mío, Él conoce. Y cuando ve el libro de 1 Timoteo, hermano, Él dice lo siguiente: el Dios viviente. Estoy haciendo un resumen de todos los capítulos. Él va a decir lo siguiente: estoy en contra de aquellos que enseñan otra doctrina. Estoy en contra de aquellas genealogías interminables. Estoy en contra de las disputas, de la vana palabrería, de la fe fingida. Estoy en contra de aquellos que se creen doctores y no lo son. Estoy en contra de aquellos que están naufragando en la fe, de los blasfemos. Estoy en contra de las iras, las contiendas, de las mujeres que no se atavían con pudor y modestia, de las mujeres que no se sujetan, que no aprenden en silencio, de aquellas que no toman el rol en su casa. Estoy cansado de los pastores, los obispos que no gobiernan bien su casa, que no son irreprensibles. Estoy en contra de los hijos rebeldes hacia sus padres. Estoy cansado de los pastores con mal testimonio de los de afuera, de los diáconos mentirosos con ganancias honestas, que no gobiernan bien su casa. Estoy en contra de los orgullosos en la iglesia, de los maestros en ignorancia,
arrogancia, de la hipocresía en la oración. Estoy cansado de aquellas mujeres que no tienen cuidado de sí mismas, de los religiosos, de los problemas de los diáconos que no son honestos, de las esposas de los diáconos que son chismosas. Estoy en contra de aquellos que apoyan a quien no merece. Estoy en contra de aquellos que son ordenados como prontamente, y la Biblia les dice neófitos. Estoy cansado de las falsas acusaciones a los ancianos. Estoy cansado de las disputas, cansado de los que se enriquecen deshonestamente. Estoy en contra de los apóstatas que siguen doctrina de demonios. Estoy en contra de los que no son ejemplo en palabra, fe y conducta, de los que no tienen cuidado de sí mismos, de los que no cuidan sus viudas, de los que no proveen para los suyos. Estoy cansado de las viudas que siguen el deseo de su carne. Estoy cansado de la atención del doble honor a los ancianos. Estoy cansado de aquellos que persisten en pecar, de los prejuicios. Estoy cansado de los que participan en pecados ajenos. Estoy en contra de los que no se mantienen puros. Estoy en contra de los que descubren su pecado en la iglesia. Estoy en contra de los malos siervos, de los malos amos. Estoy en contra de los que enseñan cosas fuera de la palabra de nuestro Dios. Estoy en contra de los que se envanecen, de los que nada saben y los que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Dios dice: apártate de tales. Mi amado hermano, qué poderosa cosa. Ay, es un resumen nada más. Si mira al Señor esta iglesia, en la iglesia del Dios viviente, ¿qué cosas nos dirá? Estoy en contra de, no solo de nosotros, sino lo que hay en nosotros. Mi amado hermano, esta no es su iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Dios viviente. Cuando venimos aquí, Dios espera integridad. Dios espera que Él sea el Señor en nuestras vidas. Que cuando nadie nos ve, sepamos que Él nos ve. Es el Dios viviente. Que cuando nadie se escucha, sepamos que Él nos escucha. Y Él está en contra de muchas cosas nuestras. Estoy en contra. Si tengo que escoger entre tú y mi palabra, ya escogí. Tengo que escoger entre mi santidad y la inmoralidad de algún hermano, ya escogí. La iglesia del Dios viviente. El Dios viviente mató a Nadab y Abiú. Dijo: fuego extraño presentaron. Algo que yo no le pedí, murió. Y Aarón y Moisés ni lloren. El Dios viviente mató a Ananías y Zafira. Ustedes quieren ganar al Señor. Quieren engañar al Espíritu. Dando solo una parte. Dios dijo: no más. Hermano, Dios no es malo, Dios es bueno. A nosotros nos debe consolar que hay un Dios que vive, no es un Dios que muere. Pero así es un Dios que vive, es un Dios que nos ve, es un Dios que nos escucha, es un Dios a quien vamos a dar cuentas un día en el tribunal de Cristo. Si bien es cierto, no vamos a ser condenados al infierno, su sangre nos hizo familia, pero sí nuestra obra va a ser puesta a prueba. Más nos vale conducirnos con temor. Un día no van a querer ser el pastor de esta iglesia cuando me toque dar cuentas al Señor, no solo por mi vida. Dios va a decir: vuelve pastorcito. Ahora da cuenta al Señor por la iglesia. Nadie va a querer ser pastor ese día. Nadie. Ante los ojos del Dios viviente. Mi amado hermano, imagínese tener un esposo y un padre que se conduce con ese temor en casa. Esposa, te soy fiel porque hay un Dios que me ve. Esposa, te voy a amar porque hay un Dios que me ve. Vamos a hablar la verdad en la casa, hijos, porque hay un Dios que nos ve. Hijos, vamos a conducirnos en temor. No vamos a andar en sensualidad, no vamos a andar en inmoralidad. Mira, Dios está en contra de esto. Él nos salvó, Él nos dio vida. Vamos a andar en temor delante de nuestro Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. Y mi amado hermano, mire cómo termina 1 Timoteo 3, versículo 15. Dios espera que nos conduzcamos con amor, con temor. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? Note la Biblia: columna y baluarte de la verdad. ¿Qué fruto espera el Señor? ¿Cuál es nuestra conducta? Amor, no pleitos, odios, contiendas, rencillas. Amor. En temor, no hay inmoralidad, no hay hipocresía, no hay inmundicia. En temor, la iglesia del Dios viviente. Él espera que nos conduzcamos en temor. Pero en último lugar, hermano, Él espera que nos conduzcamos en verdad. Porque dice que es la iglesia del Dios viviente, que es columna, ¿qué más dice? Y baluarte de la verdad. Dos connotaciones. Primero es columna.
Si bien es cierto, la columna sostiene el techo, sostiene el templo, pero en aquellos días no solamente sostenía el techo, sostenía el templo y toda la edificación, sino que la columna también, haciendo una analogía con el templo de aquella diosa Diana en los Efesios, las columnas eran más que nada decorativas. Eran la majestad del templo, el realce del templo. Ahí se colocaban los mejores cuadros y esculturas, las columnas. Los palacios tenían grandes columnas, no solo para sostener, sino para mostrar el poder y la majestad. Y cuando Dios dice que nosotros debemos conducirnos en verdad, cuando llegamos a la iglesia, hermano, lo que se espera en la iglesia local es que nosotros seamos aquellos que levanten la verdad, que defiendan la verdad, pero que den testimonio de la verdad como columnas. ¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo Jesús, Juan 14:6. ¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad es la palabra de Dios, Juan 17:17. No, la verdad no es el comentario del predicador, no, la verdad es la palabra del Señor. No, la verdad no es el libro de psicología de una mujer cristiana, no, la verdad es la palabra de Dios. No, la verdad, mi amado hermano, no son los comentarios y las explicaciones, no, la verdad es la palabra del Señor, es la verdad. Y Cristo Jesús es la verdad, esta es la verdad. Y la iglesia del Señor es aquella que está llamada a dar defensa de la verdad y testimonio de la verdad. No, el seminario no es el guardador de la verdad. Las universidades cristianas no son columnas de la verdad. Las organizaciones misioneras no son columnas de la verdad. La asociación de Biblias no son la columna de la verdad. La iglesia local es testimonio y columna de la verdad. Nuestro trabajo es dar testimonio de que esto es verdad. ¿De qué me sirve, hermano, predicar si después mañana estaremos por ahí robando, mintiendo, estafando en nuestro trabajo, dando un mal testimonio? Estamos en contra de la verdad. La verdad que debemos predicar y testificar debe mostrarse en nuestra vida. En nuestra vida. Aquí entran los que han sido salvos por gracia. Aquí congregamos los que en la gracia del Señor Dios nos salvó. Sí, somos pecadores, hermano, pero en la verdad de Cristo Jesús nos arrepentimos y nos salvamos. Aquí están los que encontraron misericordia. Aquí están los que Dios está salvando. Aquí están los que Dios está trabajando. Aquí están los que Dios está renovando. Aquí están los que Dios está restituyendo familias. Aquí están la verdad. Dan testimonio de la verdad, del poder de la verdad. Somos columna de la verdad. Pero finalmente, hermano, note la Biblia y baluarte de la verdad. Hay una sola vez que se repite esta palabra en toda la Biblia, baluarte. Y Dios la separó solamente para esto. Cuando Dios dice baluarte, está hablando del cimiento. Sobre el baluarte se edifica todo. Es la gran roca. Es el baluarte. Entonces la iglesia se fundamenta en la verdad. Hacemos las cosas con la manera que Dios predica. En la verdad. Predicamos la verdad. Vivimos en la verdad. El fundamento de nuestra familia es la verdad. La palabra de Dios. La abrimos, la enseñamos, la predicamos. Es la verdad. Nos fundamentamos en la verdad, fundamentamos nuestro matrimonio en la verdad, fundamentamos la vida de nuestros hijos en la verdad, no en la mentira, no en la hipocresía, en la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Si yo tengo la verdad me hará libre. Mi amado hermano, cuando queremos encontrar la verdad, lo encontramos y deberíamos encontrar en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. El fundamento de nuestras vidas debe ser, imagínate un varón, una mujer que fundamenta su vida en la verdad. Con esto termino, hermano. En el año 1569, Casidoro de Reina legó al mundo de habla España, el castellano, su insuperable traducción de los textos bíblicos que se llamó como la Biblia de los. La primera vez que se tradujo la palabra del Señor al español se hizo en el año 1569. ¿Y quién era este hombre Casidoro de Reina? Bueno, era un sencillo pastor de una iglesia local en Inglaterra. Hoy gracias al Señor que no fue la sociedad de Biblias que tradujo, ni los seminarios, ni las universidades, la iglesia local. Por eso amamos esta versión. La iglesia local lo preservó, la iglesia local, porque de esa versión de 1500 y tantos llega nuestra versión de Reina de Casidoro. Mi amado hermano, la iglesia del Señor está llamada a conocer, a hacer columna y a hacer baluarte de la verdad. Si yo quiero encontrar la verdad, debería encontrarlo
no en internet, sino en la iglesia local. Cada uno de nosotros debemos ser columna y baluarte de esta verdad. Mi amado hermano, esta es la manera de enfrentar, dijo Timoteo, cuando vienes a la casa del Señor. Si hay pleitos, contiendas, engaños, mentiras, falsos, lobos rapaces, debes saber cómo debes conducirte, debes predicar cómo deben conducirse. Aquí nos conducimos en amor. Si nos amamos, vamos a estar bien. Aquí nos conducimos en temor. La iglesia del Dios viviente, no solo familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Pero aquí nos conducimos en la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mi amado hermano, ¿tendrá esa conducta en su vida? ¿De veras se conduce aquí en amor, en su casa en amor? ¿De veras se conduce con temor aquí en su casa? ¿Se conduce con verdad aquí en su hogar? ¿O ha edificado todo en una religión y no en la verdad? Hay muchos que posiblemente hoy todo lo que creen es mentira. Si no está en la verdad, es mentira. Si no ha confiado en la verdad, es mentira. Si no da testimonio en la verdad, es mentira. Esta es la palabra más segura. Aquí está el Señor. Aquí está la verdad en su palabra. Y esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mi amado hermano, gracias por su amable atención. Me he puesto al día, parece. Ya pueden despertar y ya nos despedimos. Hey, Andy, mi hermano, concluye con el servicio. Ya no hagas invitación, ya lo dejamos para la próxima, etcétera, etcétera. Tú ya sabes el asunto. El próximo domingo, 10 minutos más temprano nos vamos. Bien, mis hermanos, para terminar vamos a ponernos de pie y solamente vamos a cantar la primera estrofa del himno, Mi vida di por ti. Voy a pedir a mi hermano Esteban, por favor, que nos despida en una palabra de oración. Padre amado, Señor, gracias, Padre, por tanta misericordia que tienes tú para este pueblo, Padre. Tu palabra, Señor, se fue, tu verdad se ha dicho, Señor, enséñanos.